Ok, creamos nuestra práctica de una aplicación de escritorio utilizando Maven, el patrón modelo vista controlador y la base de datos de MySQL. Para ello vamos a descargar este archivo de mi primera aplicación, vamos a colocarla dentro de nuestro escritorio y ya descargada ahí vamos a extraer eh, nuestro archivo. Dentro de nuestro archivo tenemos nuestro proyecto de NetBeans y nuestra base de datos. Pues esta base de datos ya la he incorporado aquí para no tener que hacerla nuevamente, porque bueno, eh, ya hemos visto cómo hacer la base de datos, y si no, pues puedes acceder nuevamente al video que ya he compartido previamente con ustedes y puedes hacerlo manual si así lo haces. Y aquí tengo este archivo que básicamente lo que tiene es la creación de una tabla y llenar unos datos de ejemplo dentro de esa tabla, ¿verdad? Listo. Eh, y por otra parte nuestro proyecto. Entonces ahora vamos a abrir nuestro exam para crear la base de datos. Habilitamos nuestro servidor Apache y nuestro servidor de MySQL. Vamos a abrir nuestro servidor utilizando localhost y ahora entramos a el phpMyAdmin para crear nuestra base de datos. La base de datos se debe llamar DB o base de datos de empleado. Esto lo pueden ver aquí o al momento de cargar el proyecto. Vamos a cargar el proyecto, le damos File, Open Project y aquí tenemos disponible nuestro proyecto dentro del escritorio. Bien, dentro del modelo, que es básicamente la estructura de los datos y el acceso a base de datos, tenemos conexión, y aquí en conexión también podemos ver la URL que pertenece a localhost y el nombre de la base de datos, o que debe tener la base de datos, que es db empleado. Vamos a tomarla de aquí, lo voy a copiar y al momento de pues crear la base de datos debe tener el mismo nombre. Le doy pegar, le doy crear y ya tenemos aquí nuestra base de datos. Está esperando que le dé el nombre de la tabla, pero pues este procedimiento ya lo hicimos anteriormente. Así que lo que les voy a mostrar es cómo importar un archivo de SQL. Selecciono el archivo de SQL que está dentro del desktop, le doy clic en abrir y espero que después continuar, y espero que se cargue pues mi tabla de empleado. Ahí podemos ver la tabla y los datos, en este caso al examinar. Si vemos la estructura podemos ver que tenemos ID empleado como uno de los campos, que es de tipo varchar con 15 caracteres, el nombre, el apellido y un valor doble que sería la identificación, como un número también. Podríamos utilizar dentro de la identificación un valor también entero y pues con autoincremento al momento de crearlo, pero bueno, para efectos de esta práctica ha sido definido de esta manera. Y los datos de ejemplo que tenemos serían los que se encuentran aquí. ¿Ya? Listo. Vamos ahora a nuestra aplicación. Ya la vemos aquí cargada. Vamos a ver cada uno de los elementos que corresponden al patrón modelo vista controlador. Podemos ver que aquí arranca mi aplicación y la aplicación está arrancando con creando una instancia de la clase FRM empleado, y dentro de FRM empleado podemos ver nuestra estructura de digamos el JFrame de arranque. Entonces vemos que hay unos datos aquí de ejemplo que los voy a usar para crear y no tener que digitarlos todos manualito. Y vamos a arrancar nuestro proyecto a ver si efectivamente funciona. Listo, aquí cargó. Podemos ver que efectivamente
hasta este momento funciona. Eh, Vamos a intentar acceder y aquí tenemos los datos de ejemplo, de cuáles son esos datos de ejemplo. Pero antes de hacer la lectura vamos con el create, cómo crear un elemento. Si le damos un clic ahí ya podemos ver operación realizada correctamente. Y si me voy a mi gestor o administrador de base de datos, puedo ver cómo efectivamente se ha creado el registro con el código B002. Esto pues para mostrar de que efectivamente no es solamente el número lo que podemos agregar, sino también pues un conjunto de caracteres para identificar un empleado. Algunas empresas dentro de la identificación del empleado pueden colocar una letra que puede representar el, digamos, parte de la identificación del empleado, como por ejemplo a qué parte de la empresa pertenece, y B puede ser por ejemplo venta. Eso lo define la empresa y los requerimientos que se necesiten. En este caso vemos que efectivamente el create funciona. Vamos a hacer una consulta, es decir, la segunda parte de nuestro elemento. Para ello vamos a limpiar y definimos por ejemplo 1. Para hacer la lectura, y efectivamente vemos como el ID, el empleado con el ID 1 es Juan Pérez. Podremos colocar aquí otro dato, por ejemplo CAES, y presionar el update, esperando de que efectivamente haga la actualización del dato. Hay un detalle aquí, vamos a cambiar también este valor. Ahí está. Y pues vemos ahora cómo ha hecho la actualización de nuestro dato. Como en el valor anterior estaba un valor con una expresión científica por la E, al momento de dar el actualizar pues no se hizo. Pero si apenas cambiamos y colocamos un valor, pues la actualización vemos que efectivamente se desarrolló. Por lo menos el botón me mostró que se hizo la actualización. Para verificar si efectivamente funcionó, podemos desde la administración de la base de datos actualizar y vemos cómo efectivamente se ha actualizado el dato dentro de la base de datos. Por último, podríamos eliminar el último registro que tenemos ahí, que se llama, por ejemplo, que se llama B-002. Y pues si le damos buscar ya podemos estar seguros de que efectivamente el ID del empleado B002 existe, y ya que estamos seguros podemos eliminar el registro. Pero vemos como no me aparece el mensaje, debe estar sucediendo algo, así que vamos a ver dentro de nuestra aplicación, y aquí me está diciendo que al ejecutar el evento hay un detalle con la entrada de 11.0. Entonces verificamos a ver cómo está dentro de nuestra base de datos este registro, y vemos que efectivamente pues aparece 111 pero no .0. Así que hay una incongruencia aquí al momento de la lectura. Es decir, como este valor es double, al momento de leer la base de datos y de cargar un archivo double y transformarlo a texto, me está colocando este .0. Así que elimino ese .0 y si intento hacer la eliminación, ahora sí me dice que efectivamente ha sido desarrollada la acción. Y cómo fue desarrollada la acción, si yo voy a la actualización de mi base de datos, vemos que efectivamente ya el registro no existe. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? Al momento de trabajar con entradas de datos, tanto la forma como entra, también como sale el dato, debemos tenerla presente al momento de desarrollar nuestras aplicaciones.
Pero bueno, ¿cómo funciona esta parte de nuestra aplicación? Ya vimos que efectivamente nuestra aplicación arranca con mi primera aplicación tal cual. La clase que creamos al momento de desarrollar nuestro proyecto, que está yéndose inmediatamente a la vista para mostrarle al usuario final algo y que interactúe con él, y el usuario final pues tiene además de los elementos que puede rellenar, algunas acciones para ejecutar con esos elementos. Nos vamos al create, y dentro del botón create vemos como desde este botón se llama al controlador, se crea una instancia de controlador, y a partir de ahí pues se llama la acción agregar. ¿Qué va a agregar? Pues agregar los parámetros o el resto de los parámetros, además de pues el método acción tiene el parámetro de la acción que se va a desarrollar, que en este caso es agregar, y la información de cada uno de los parámetros que está obteniendo, que es el ID del empleado que está dentro del text field, el nombre del empleado, el apellido y la identificación. Entonces, desde el controlador vamos a buscar aquí el controlador. Hay una acción, esta que está aquí, y ya vimos que efectivamente pasan los parámetros. Entonces sabemos que se va a agregar, es decir, llega aquí, y los datos del empleado. ¿Ve? Aquí están los datos del empleado. Podemos ver que me trae la identificación, lo que sea que se escribió ya. Me trae el nombre, me trae el apellido y me trae la identificación. Y lo coloca dentro de una instancia de empleado. Es decir, aquí se crea un objeto de empleado. Y ese objeto de empleado tiene estas características. ¿Cuáles? Estas que tenemos aquí. Y vemos como el constructor me trae la información del empleado. La ID del empleado, o más bien para crear el objeto en memoria, tiene el ID de empleado, el nombre, el apellido y la identificación. Esto está dentro de mi empleado, pero está siendo llamada desde el controlador, al momento de querer pues desarrollar una acción. No importa qué acción se desarrolle en el CRUD, como agregar, actualizar, que es update, eliminar o listar. No importa cuál de estas acciones se llame, él va a ejecutar la acción de agregar. Y en agregar, en este caso, porque es la que se está llamando en este momento, va a agregar ese empleado con la información ya cargada. Entonces vamos a agregar, y agregar me va a devolver un booleano de datos empleados. Voy entonces desde el controlador, se llama ahora a datos empleados, y datos empleados tiene el llamado, vamos a buscarlo nuevamente, el controlador tiene el llamado de agregar empleado, o sea, el método de agregar empleado que está dentro de datos empleados. ¿Y qué va a pasar por parámetro? Por parámetro va a pasar a un empleado, o sea, en memoria el establecimiento de los datos que han sido pasados como parámetro desde la vista al controlador, y del controlador lo está mandando al modelo. Entonces desde el modelo aquí podemos ver que pasa a agregar empleado con la información de todo un empleado aquí dentro. O sea, está encapsulada toda la información del empleado aquí. Ahora, desde el modelo ya sí se está accediendo a la base de datos como parte de la consulta. Pero antes de eso, es decir, crea
una variable de tipo string, cadena, donde se arma la información de el insert into, es decir, del SQL. Pero fíjate que aquí me está colocando unos signos de interrogación. Es decir, que los parámetros no se están pasando por concatenación, sino que lo estoy trayendo y lo estoy agregando a partir de los datos cargados dentro del objeto empleado. Entonces, al momento de pues ejecutar la acción de actualización de esta consulta, ¿qué se hace? Bueno, primero se crea la conexión, o más bien una instancia de la conexión previa, es decir, que se está llamando a la conexión, ahí está, se llama a la clase conexión, y se ejecuta la conexión getConnect, el método getConnect, dentro de la clase conexión. Entonces podemos ver que datos empleados ya carga la conexión y después hace una preparación del statement, es decir, de la ejecución de la sentencia SQL. ¿Y qué consulta SQL se va a desarrollar? Esta consulta que está aquí, pasando como parámetro la información que viene del empleado con el get id empleado. Es decir, obteniendo la información del empleado, del ID, el nombre, el apellido y la identificación. El apellido y la identificación. Aquí hay un pequeño elemento que forza a la información del empleado para que sea un número que se pase a través de el valor. Por último, o más bien como condición, está ejecutando la acción de la ejecución de la sentencia SQL. En el caso de que efectivamente funcione, sale la respuesta de true y manda el mensaje diciendo que el empleado ha sido agregado correctamente. Cierra el statement y cierra la conexión. Esto es importante, pues no queremos que efectivamente quede abierto. Hasta esta parte sería todo lo que se ejecuta al momento de presionar el botón de Create. Y así es como hay que ver cada uno de los botones y cada uno de los procedimientos que se ejecutan al momento de trabajar con nuestra aplicación. Entonces es deber de ustedes pues verificar cada uno de el código que pertenece a cada uno de ellos, y si existe alguna duda pues hacer la pregunta dentro de la próxima tutorial. Quedo atento, o también lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. Quedo atento ante pues cualquier inquietud o comentario. También sería bueno desarrollar una práctica modificando algún elemento o agregando un nuevo campo o creando una nueva aplicación en la cual pues puedan utilizar el patrón modelo vista controlador y pues llevar a la práctica cada uno de los elementos que hemos visto hasta ahora. Quedo pendiente entonces y gracias por su atención.